Paz a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven desde sus hogares o algún otro lugar a través de la transmisión. Y bueno, vamos a leer, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hace ya unos días veíamos, ¿verdad?, un poco acerca del pacto que Dios hizo desde el principio con el ser humano, el pacto de Adán, que fue establecido desde el principio y cómo se ha ido renovando. Mencionábamos y recordamos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, que ese pacto ya estaba anunciado, ¿verdad?, desde Abraham. Ya se le había anunciado a Abraham que él iba a ser padre de una gran nación, de un pueblo especial, un pueblo que Dios había elegido y que estaba comenzando a formar a través de Abraham, conociendo a Abraham, que él confiaba, que él creía en Dios, que tenía fe y que esa fe se la iba a transmitir a sus hijos, nietos, y que tenía que pasar a toda la descendencia. Era la bendición que Dios quería dar a los descendientes de Abraham, porque se lo dijo, ¿verdad? Toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será enorme, será grande como la arena de la mar. ¿Podríamos contar los granos en la arena de la mar? Simplemente tomar un puñado y contarlos. Pues no, ¿verdad? Un puñado no. Entonces imaginemos toda una playa, ¿verdad? Las estrellas de los cielos. Le decía Dios, así será tu simiente, que no se puede contar. Porque Dios, decíamos, conocía a Abraham, conocía su fe, conocía su obediencia, y por eso lo eligió a él, para que a través de él se formara ese pueblo, el pueblo de Dios. Pero bueno, hemos visto en la historia cómo el pueblo de Israel se corrompía, se dejaba llevar, tal vez influenciado por las naciones vecinas. Por eso Dios les dijo que cuando entraran a la tierra prometida tenían que quitar de ahí, sacar de ahí a todos aquellos pueblos idólatras para que no se contaminaran. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Se contaminaron con la idolatría. Y ese fue el problema, pudiéramos decir, con el pueblo de Israel, que veían las maravillas de Dios, recibían las bendiciones de Dios. Cuando tenían problemas, cuando tenían necesidad, clamaban a Él, pero su corazón no se lo entregaban. Cuando veían que todo estaba bien, pues se olvidaban de Dios. Decíamos, caían en idolatría, en muchos errores, cuando ya veían las consecuencias de todos esos actos que ellos realizaban. Entonces clamaban a Dios y le pedían que les ayudara. Y Dios los ayudaba, pero el corazón de los israelitas, ¿cómo estaba? Pudiéramos decir que ellos no cumplieron con la parte que les correspondía, porque si recuerdan, veíamos que en un pacto, en un contrato, siempre hay dos partes, ¿verdad? Y cada parte tiene que cumplir con las condiciones, y para que de esa manera el contrato pueda ser válido. Pero si una de las dos partes no cumple, el contrato se invalida. Entonces Israel no cumplió con su parte. ¿Qué era lo que le correspondía a Israel? Porque Dios dijo que les iba a dar bendiciones, grandes bendiciones. Pero ¿qué era lo que tenía que hacer Israel? ¿Qué parte era la que le correspondía o qué condiciones tenía que cumplir el pueblo? Podemos decir obediencia. Obediencia, ¿verdad? Obediencia a Dios, obediencia a sus leyes, a esos mandamientos que Dios les había entregado y que ellos conocían, porque ellos estuvieron en el Sinaí cuando Dios descendió y se escuchó su voz hablando los 10 mandamientos. También cuando Moisés descendió de aquel monte con esas 2 tablas de piedra donde estaban escritas
estaban escritos esos 10 mandamientos, esa ley celestial. Ellos lo conocían perfectamente bien, pero no obedecían, se desviaban. Decíamos, aunque veían las grandes maravillas de Dios y sabían que tenían un Dios todopoderoso, aún así dudaban, aún así se desviaban. Y entonces, ¿qué era lo que se tenía que cambiar? Porque ahí ya se estaba faltando al pacto, ¿verdad? Se estaba quebrantando el pacto. ¿Qué era lo que se tendría que cambiar? ¿Las condiciones? Es decir, la ley. No, ¿verdad? No, porque la ley, y lo hemos visto, es una ley perfecta. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que cambiar? ¿Qué era lo que estaba fallando? Bueno, vamos a decir el pueblo, pero no se iba a cambiar el pueblo, ¿verdad? ¿Qué se cambió? ¿Qué se tenía que cambiar? El corazón del pueblo. Ese corazón duro que tenían un corazón duro para no aceptar la ley de Dios. Y era lo que se tenía que transformar. No las condiciones, no las leyes, sino el corazón del pueblo. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 11, verso 8. Jeremías capítulo 11. Vamos al verso 8. Ya lo tenemos, dice Jeremías capítulo 11, verso 8. Mas no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Ahí estaba el pacto, y Dios les dijo, lo tienen que cumplir, pero no lo hicieron, ¿verdad? ¿Por qué? Dice aquí, porque cada uno se fue tras la imaginación de su corazón malvado, de los deseos de su corazón. Pudiéramos decir los deseos de su carne, aquello que veían en otros pueblos y que decían, nosotros también queremos hacer lo mismo. Al menos cuando pidieron un rey fue por eso, ¿verdad? Porque dijeron, todos los pueblos tienen rey menos nosotros. Queremos un rey, y se lo dijeron a Samuel, ¿verdad? Samuel consultó a Dios y les dijo, es que el pueblo me está pidiendo rey. ¿Qué le contestó Dios a Samuel? No te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, porque era Dios el que estaba gobernando sobre ellos, y ellos querían un rey humano. Entonces Dios le dice, no te desechan a ti, me desechan a mí. Y se los concedió, ¿verdad? Dios aún con todo eso, les concedió un rey, pero les advirtió las consecuencias. Entonces, ahí vemos cómo ellos iban tras los deseos de su corazón, dice aquí, de su corazón malvado. ¿Por qué? Porque no cumplieron con las leyes de Dios, con aquel pacto que Dios hizo con el pueblo. Un pacto de obediencia, donde el pueblo tenía que obedecer a Dios, y a cambio de eso iban a recibir grandes bendiciones. Iban a recibir todo aquello que Dios les había prometido: paz, tranquilidad, prosperidad, una relación completa con Él. Porque les decía, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces ahí Dios estaba o les estaba diciendo que iban a tener una relación íntima con Él, ¿verdad? Porque también preguntaba, ¿qué dioses están cerca de su pueblo como yo estoy de ustedes? Ninguno. Dios no era un Dios lejano, un Dios que estuviera a una gran distancia del pueblo, sino dice, yo soy un Dios cercano a ustedes, me manifiesto ante ustedes y les doy grandes bendiciones. Lo único que tienen que hacer es obedecer mi ley. ¿Y será muy difícil obedecer la ley de Dios? Pues dice la Biblia, ¿verdad?, que en las cartas del apóstol Juan, que la ley de Dios no es penosa, no es gravosa, no es una carga como muchos creen. A muchos se les hace carga, ¿pero por qué? Porque quieren seguir los deseos de su corazón perverso, como dice aquí.
por eso se les hace pesado, por eso dicen, es que esa ley es imposible. Y sí es imposible, porque mientras la persona quiera seguir viviendo conforme a los deseos perversos de su corazón, pues no va a poder guardar la ley de Dios. Pero decíamos, ahí dice el apóstol Juan, y los mandamientos de Dios no son penosos, no son pesados. Y Dios decía, yo soy un Dios cercano a ustedes, donde les voy a dar grandes bendiciones. Pero decíamos, el problema era que querían seguir los deseos de su corazón. Por eso preguntábamos, ¿qué se tenía que cambiar entonces? No era la ley la que se tenía que cambiar, como ahora lo quieren decir, ¿verdad? No es que esa ley no sirvió, entonces Dios la quitó y ya no sirve y ya no hay que guardarla. ¿Pero por qué dicen eso? Porque quieren seguir viviendo conforme a los deseos de su corazón perverso. Por eso siguen diciendo que la ley ya no sirve. Pero no es la ley la que no servía. Lo que estaba mal, lo que se tenía que cambiar es este corazón. Y es la promesa de Dios, ¿verdad? Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel capítulo 36, verso 26 al verso 28. Si ya lo tenemos, le doy lectura y dice: yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sí, aquí Dios nos está diciendo, y quitaré la ley porque era muy pesada, porque no se puede guardar. No, ¿verdad? Está diciendo, quitaré de ustedes el corazón de piedra. Ese corazón duro que no los deja obedecer, que los aleja de la voluntad de Dios, y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, para que puedan comprender las maravillas de la ley. Dice el verso 27, leíamos: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. Porque los mandamientos de Dios siguen siendo parte de este pacto, siguen siendo las condiciones del pacto de Dios con su pueblo. Por eso, si era el corazón del hombre el que estaba causando el problema, porque era un corazón duro, un corazón que quería ir tras sus deseos, entonces dice Dios, lo voy a cambiar, para que entonces en él ya tengas mi ley, ya puedas aceptar estos mandamientos, y no sea una carga, sino que sea un deleite, como también lo dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Isaías hablando del sábado, dice: el sábado llamares delicia. ¿A qué le llamamos delicia? Algo que nos gusta, algo en lo que nos deleitamos y que quisiéramos más, ¿verdad? Cuando nos dan una comida que decimos, está delicioso, nos dan un poquito que decimos, yo quiero más porque me estoy deleitando con este platillo. Pues dice ahí Isaías hablando del sábado: y a mi sábado llamares delicias. Porque ese es uno de los problemas, ¿verdad?, del hombre, de decir el sábado todo el día, donde no puedo realizar lo que yo quiero, sino que tengo que estar alabando a Dios. Es muy pesado, dicen todos, ¿verdad? Pero será muy pesado dedicar un día para alabar a nuestro Padre Celestial. Pues decimos, quienes tienen ese corazón que mencionaba Jeremías, ese corazón que iba tras sus deseos perversos, sí, va a ser muy pesado. Pero aquel al cual se le ha cambiado el corazón, ese corazón de piedra, y se le ha dado un corazón de carne, ¿cómo se le hace? Una delicia. Y dice, yo quiero más. Y es lo que está diciendo aquí: te cambiaré el corazón, para que tengas en él mis mandamientos, para que te deleites en ellos, como decía también el rey David:
cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Y decía ahí David, todo el día. No decía un rato, un tiempo nada más, unas horas, y después tengo que pensar otras cosas. No, le decía todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué David decía que todo el día en ella, en la ley, es su meditación? Porque se gozaba, se deleitaba en la ley de Dios. Pero decimos, para eso tenemos que permitir que Dios cambie nuestro corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne. Al cambiar nuestro corazón, dice aquí Dios derrama su espíritu para que comprendamos sus mandamientos, para que los amemos, para que nos deleitemos en ellos, para que sea un gozo guardar la ley de Dios. Y decíamos, dentro de esa ley está el sábado, que es lo que a la mayoría de las personas es lo que se les hace más pesado, ¿verdad? De decir, no, es que es un día perdido, el sábado yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, entonces si voy todo el día, pues voy a perderlo, voy a perder todo mi día. ¿Sí será un día perdido? No, al contrario, es un día lleno de bendiciones, un día donde ganamos mucho, no algo material, ¿verdad? Pero sí espiritual. Y pudiéramos decir también material, porque ¿qué pasaba con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Que Dios les dijo que durante 6 días tendrían que salir a recoger el maná, y el séptimo no, porque el séptimo no iba a haber. ¿Qué pasaba el sexto día? Dios les daba doble. Porque ese es lo que muchos dicen, yo tengo que trabajar, porque si no trabajo no como. Es lo que dicen todos, ¿verdad? Dice, por eso tengo que ir a trabajar el sábado. No, la promesa de Dios es, guarda mis leyes, guarda mi sábado, y Él nos dará grandes bendiciones. Decimos, pero para eso necesitamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que es el que va a transformar nuestra mente, va a guiar nuestro espíritu para que podamos deleitarnos en la ley de Dios. Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos capítulo 8, del verso 6 al verso 9. ¿Ya lo tenemos? Verso 6 dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Leíamos, ¿verdad?, en Jeremías, que dice, hablaba de ese corazón perverso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dejaba guiar por la carne. ¿Cuál es la intención de la carne? ¿A qué nos lleva el querer satisfacer los deseos de la carne? Dice aquí, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Cuando Dios derrama su Espíritu sobre nosotros para transformar nuestro espíritu, entonces tenemos vida y paz, tranquilidad, felicidad, gozo. Sigue diciendo verso 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que la intención de la carne es muerte, la intención del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque la carne, dice aquí, o la intención de la carne es enemistad contra Dios. Hubo un hombre al que se le recuerda con el título de amigo de Dios. ¿Recuerdan quién fue? ¿Mandé? ¿Adán? ¿Escuché qué dijeron? Abraham, muy bien. Abraham. ¿Por qué se le llamó amigo de Dios? Porque confió en Él. Porque no se preocupó por satisfacer las necesidades de la carne.
Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete al lugar que yo te mostraré, él no dijo, no, es que aquí tengo todo. Aquí tengo mis posesiones. Y no sé a dónde me quieras llevar tú. ¿Qué tal si no, allá no hay lo que necesito? Porque Abraham, dice en el libro de los Hebreos, salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Entonces él no se preocupó cómo iba a satisfacer sus necesidades materiales, sino que a él lo que le preocupaba era agradar a Dios a través del Espíritu, sometiendo esas necesidades espirituales con el Espíritu, perdón, esas necesidades materiales con el Espíritu. Por eso dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque siempre es lo que el hombre desea, ¿verdad? Satisfacer sus necesidades carnales, sus necesidades materiales, y no se preocupa por las cosas espirituales. Pero sigue diciendo, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se sujeta a la carne. Y la ley de Dios es una ley espiritual, una ley que va a transformar nuestra mente, una ley que va a guiar nuestra conducta en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Entonces, si alguien quiere vivir conforme a las necesidades y a los deseos de la carne, no podrá sujetarse a la ley de Dios, porque decíamos, esa ley es una ley espiritual. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Alguien puede decir, bueno, es que yo no hago nada malo. Entonces Dios, pues yo creo que sí le agrado a Dios porque no hago nada malo. Eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? Pero al no sujetarse a la ley de Dios, al no sujetar esos deseos de la carne con el Espíritu, están en contra de la voluntad de Dios, porque no guardan su ley, no guardan sus mandamientos. Alguien puede decir, bueno, ¿y yo para qué voy el sábado a la iglesia? Pues con que me porte bien es suficiente. Y no es así, ¿verdad? Porque la ley de Dios es clara y nos marca 10 mandamientos ahí. Los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio. Y los encontramos también en el Nuevo Testamento, que no los encontramos en una lista como están en Éxodo y en Deuteronomio, pero leyendo las cartas del apóstol Pablo y los evangelios nos damos cuenta cómo ahí están señalados los 10 mandamientos. Pero muchos dicen, no, bueno, es que mientras no haga nada malo, mientras me preocupe por mi familia, les doy lo que necesita, es suficiente. No, aquí dice que hay que sujetarnos a la ley de Dios, pero para eso tenemos que someter la carne. Por eso agrega en el verso 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Bueno, aquí Pablo lo está afirmando, ¿verdad? Es la carta que le mandó a la iglesia en Roma, y les está afirmando, ustedes ya no están en la carne, ustedes están ahora en el Espíritu, ahora ustedes andan conforme al Espíritu. Pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿esta afirmación también la podríamos hacer? Decir, ya no ando conforme a la carne, sino que ahora ando conforme al Espíritu. Es algo en lo que debemos de reflexionar, ¿verdad? Y si decimos, no, todavía no, pues tenemos que hacerlo. Ya no andar conforme a la carne, sino ahora conforme al Espíritu. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Tenemos el Espíritu de Dios? Como iglesia podemos decir que sí, ¿verdad? La iglesia tiene el Espíritu de Dios. De manera particular, ¿qué contestaríamos? ¿Tenemos el Espíritu de Dios? Bueno, la promesa es que el momento en el que somos bautizados, el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros, ¿verdad? Somos sellados con el Espíritu de Dios. Entonces podemos decir que sí. Y si ya tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, entonces ¿cómo es nuestro comportamiento? Pues dice aquí, ya no es conforme a la carne, ya no es querer satisfacer los deseos de la carne, sino que ahora debemos de ser guiados por el Espíritu. ¿Y cuál es una de esas enseñanzas
del Espíritu? Guardar la ley de Dios, ¿verdad? Nos enseña a guardar la ley de Dios. Nos enseña a poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso la gente que no conoce a Dios, que no se ha entregado a Dios, decimos, para ellos no es fácil guardar la ley. Para ellos lo natural es actuar conforme a la carne, porque dice, estos son mis deseos, son mis impulsos, esto es lo que yo necesito. Y ahí tenemos los vicios, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, es que ya es parte de mí, no lo puedo dejar, tengo que hacer esto, porque si no lo hago, no estoy bien, me siento mal, porque su naturaleza está en contra de la voluntad de Dios. Pero una vez que le hemos aceptado, le hemos recibido, entonces podemos decir, nuestra naturaleza ya es hacer la voluntad de Dios, ya es algo natural, debe de ser algo natural en nosotros, porque ahora es nuestra mente la que ha sometido esos deseos de la carne y la que nos va a guiar a través de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el resultado de vivir conforme a los deseos de la carne? ¿Cuál será el resultado? Vamos a ver Romanos aquí mismo, ahora el capítulo 3, verso 16. Romanos capítulo 3, verso 16. O vamos a leer desde el verso 10 para comprender, para ver bien todo lo que está diciendo, o lo que está citando el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él dice aquí en el verso 10, capítulo 3, verso 10, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Bueno, está citando el Salmo 14, ¿verdad? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿Por qué dice aquí que no hay ni aun uno? ¿Por qué dice que no hay quien entienda, no hay justo? Porque no querían someter la carne a la voluntad de Dios. Querían seguir viviendo conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Entonces sigue diciendo el verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el resultado de una vida como la que está describiendo aquí? Una vida donde no hay justicia, donde no se busca a Dios, donde dice aquí todos se apartaron, no se hace el bien, sino que se hace el mal. Sepulcro abierto es su garganta, es decir, para hablar mentira, para hablar engaño, para hablar blasfemia, para hablar insultos. ¿Cuál es el resultado de una vida así? Lo dice, ¿verdad? Verso 16, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Entonces vivir alejados de la voluntad de Dios es lo que va a provocar quebrantamiento, dolor, aflicción. No va a haber camino, no hay camino de paz. Si no hay paz, entonces ¿qué habrá? Problemas, intranquilidad. No habrá esa paz que solamente Dios nos da a través de su ley. Y ese es el resultado de vivir conforme a la carne. Y yo creo que lo podemos ver cada día, ¿verdad? ¿Cómo está la sociedad actualmente? Cada día creo que está peor, ¿verdad? Cada vez más crimen, más dolor, más aflicción, más enfermedad, mayor necesidad. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se dice, ¿y por qué Dios lo permite? Porque si existiera Dios no permitiría esto, ¿verdad? Es lo que dicen muchas personas.
Si hubiera Dios, no habría tanta maldad, no habría tanta necesidad, no habría tanto dolor, no habría todo lo que estamos viviendo, tratando de culpar a Dios, ¿verdad? Tal vez algunos diciendo, es que si Dios fuera bueno, no lo permitiría. Pero todo eso es el resultado de que el hombre se aleja de Dios. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Porque el hombre quiere satisfacer sus necesidades materiales y no le importa perjudicar a alguien, ¿verdad? Él quiere vivir como mejor cree él que es lo mejor, tratando de satisfacer todos sus deseos, aunque para eso tenga que perjudicar a otras personas. Y ese es el resultado: quebrantamiento y desventura, camino de paz no conocieron. Decimos, por eso era necesario que Dios, o como dijo Dios ahí en Ezequiel, cambiara ese corazón de piedra, el corazón de piedra que tenía el pueblo, para poner en él un corazón de carne, un corazón que amara los mandamientos de Dios, para que a través de ellos pudiera guiar su espíritu, su mente. Porque ¿cómo vamos a actuar? Pues dependiendo de lo que tengamos en la mente, ¿verdad? Si en nuestra mente tenemos maldad, ¿cómo vamos a actuar? Con maldad. Si en nuestra mente tenemos paz, tranquilidad, amor, ¿cómo vamos a actuar? De esa manera, ¿verdad? De esa manera es como vamos a actuar. Decimos, por eso Dios está cambiando ese corazón de piedra, para que en él tengamos sus mandamientos y a través de ellos podamos guiar nuestra vida. El capítulo 8 de aquí mismo, de Romanos, vamos a regresar al capítulo 8. Ahora el verso 13 y al verso 15. Capítulo 8, verso 13 al verso 15 dice: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si vivimos conforme a la carne, ¿cuál será el resultado? Dice aquí, moriréis. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál espíritu? Bueno, decimos el Espíritu que Dios nos da, su Santo Espíritu que Él nos da, para guiar nuestra mente, para transformar nuestro espíritu, porque nosotros como personas, cada uno ha desarrollado su propio espíritu, ¿verdad? Desde que nacimos hemos sido enseñados, hemos recibido influencias, enseñanzas, y conforme vamos creciendo y vamos tal vez conociendo más cosas, todo eso va formando nuestro carácter, nuestro espíritu. Podemos ver que algunos tienen tal vez un espíritu de ira, otros un espíritu de codicia, un espíritu ¿de qué más? ¿Mande? De guerra, de contienda, bueno. Y cada quien va formando su espíritu, ¿verdad? Podríamos llamarle su carácter. Pero dice aquí que debemos de mortificar nuestra carne, es decir, todo aquello que nuestro espíritu desea, ese espíritu que formamos por la influencia que hemos recibido de la sociedad, para transformarlo con el Espíritu de Dios que ha derramado sobre nosotros. Entonces dice, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Si vivimos conforme a la carne, dice, moriréis. Pero si vives conforme al Espíritu, mortificando, es decir,
como decíamos, sometiendo los deseos de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahí está una bendición, ¿verdad? Ser llamados hijos de Dios. Pero, dice aquí, son llamados hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿podrán ser hijos de Dios? No, porque si no son guiados por su Espíritu, entonces están actuando de manera contraria a la voluntad de Dios y no podrían ser llamados hijos de Dios. Solamente aquel que actúa conforme a la voluntad de Dios, guiados por su Espíritu, dice aquí, son llamados hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Espíritu de servidumbre. Antes de conocer a Cristo, ¿teníamos el espíritu de servidumbre? Sí, sí lo teníamos, pero ¿servidumbre a qué? Porque decíamos todos, al escuchar hablar de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, dicen, es una ley de esclavitud, es una ley para someter, pero es una ley, los 10 mandamientos no es una ley de servidumbre, no es una ley de esclavitud, es una ley de libertad. El espíritu de servidumbre que teníamos antes era hacia el pecado. Éramos siervos del pecado. ¿Por qué? Porque deseábamos hacer todo lo que nuestra carne pedía, que eran, decíamos, cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces estábamos esclavizados al pecado, queriendo satisfacer los vicios, queriendo satisfacer los defectos que teníamos. Entonces dice aquí, ya no tenemos ese espíritu de servidumbre para servir al pecado, para servir a la maldad, sino que ahora recibimos el espíritu de adopción. ¿Por qué el espíritu de adopción? Porque no éramos hijos de Dios, pero Él nos adoptó y ahora dice, al haber recibido ese espíritu, clamamos, Abba, Padre. ¿Qué es Abba? Es una palabra hebrea que quiere decir padre, ¿verdad? Bueno, padre es Abba, ya es con más cariño, papá, con más cariño, con más familiaridad, con más cercanía. Y dice, por el cual clamamos, Abba, Padre, papá. Ya somos hijos de Dios, dejamos de ser siervos del pecado y ahora somos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque somos guiados, nos hemos dejado guiar por el Espíritu de Dios, ese Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Porque si no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, no podríamos clamar, Abba, Padre. ¿Con qué confianza le diríamos, tú eres mi Padre, si no hacemos su voluntad? No, ¿verdad? Hay que hacer la voluntad de Dios para tener esa confianza y esa seguridad y decir, Abba, Abba, papá, Padre mío. Pero decimos, es necesario dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu es el que nos va a guiar, nos va a capacitar. Porque muchos dicen, es que es muy difícil dejar los vicios, es muy difícil de cambiar, ya tenemos hábitos que nosotros les llamamos vicios, ¿verdad? Dicen hábitos, y es muy difícil cambiarlos. Y sí, cuando lo queremos hacer por nosotros mismos es muy difícil cambiar. Pero ¿qué dice Pablo en Gálatas capítulo 5? Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Son versos conocidos estos, ¿verdad? El capítulo 5, verso 19 al 21. Bueno, a partir del 22 que habla de los frutos del Espíritu, pero ahora vamos a leer lo que está antes. 19 al 21, que dice, ¿ya lo tenemos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne, que
se han estado mencionando, ¿verdad? Los deseos de la carne. Querer satisfacer las necesidades y los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos? Pues aquí los menciona. Aquí da una lista, ¿verdad? Que pudiéramos decir no son todas, faltan más. Son todos los defectos que hay en la humanidad, todos los vicios que hay en la humanidad. Y aquí los está diciendo, los está mencionando. Y en el verso 21 dice: de los cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No serán parte del pueblo de Dios, por lo tanto, no son hijos de Dios. No pueden ser llamados hijos de Dios, porque ya veíamos que para ser llamados hijos de Dios debemos dejar que Dios nos guíe a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para someter todo esto, porque decíamos, todos dicen, es que es difícil dejar esto. He tratado de hacerlo, pero no he podido. Siempre hay algo que me va a hacer caer, y por más que trato y me esfuerzo para dejar de realizar estas actividades, no puedo. Y decíamos, ciertamente no podemos, porque aún vivimos conforme a la carne. Por eso es necesario que Dios nos guíe con su Espíritu. Por eso es necesario que dejemos que Dios quite nuestro corazón de piedra, como decía en el profeta Ezequiel, ¿verdad? Quitaré el corazón de piedra que tienen y les daré un corazón de carne, para que mis mandamientos estén en ellos, para que los entiendan y los guarden, para que hacerla o guardar la ley de Dios sea algo natural, así como es natural realizar estas actividades, estas que les llama aquí obras de la carne, porque para la gente es natural hacerlo, ¿verdad? Ya es parte de su naturaleza. Pero entonces, para que en nosotros sea natural actuar conforme a la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos, debemos dejar que Dios quite nuestro corazón de carne y nuestro corazón de piedra, y nos dé un corazón de carne. Y que con su Espíritu transforme nuestra mente, transforme nuestros pensamientos, para que de forma natural podamos hacer la voluntad de Dios y no digamos, los mandamientos de Dios son una carga. Los mandamientos de Dios son para esclavizar. Los mandamientos de Dios son pesados. Los mandamientos de Dios es imposible guardarlos. Porque eso es lo que dice la humanidad, incluyendo la mayoría de religiones, ¿verdad? La mayoría de organizaciones religiosas dicen, es que es imposible guardar la ley de Dios. Es imposible hacer todo eso que Dios nos pide. Y decimos, para el hombre es imposible cuando todavía quiere vivir conforme a los deseos de su carne. Pero cuando ya hemos sometido esos deseos de la carne con el Espíritu de Dios, es fácil, es algo natural, ya es parte, va a ser parte de nuestra naturaleza el poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Decíamos, cuando Dios renueva su pacto, que mencionábamos al principio, lo renovó no para quitar las condiciones, lo renovó para transformar el corazón del hombre y pudiera cumplir con esas condiciones, con esa ley de Dios. Vamos a regresar al libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33. Dice, ¿ya lo tenemos? Le doy lectura. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y escribirélas en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Dice, vienen días en los cuales haré nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo fue ese pacto que hizo con ellos? Les entregó la ley, se las entregó escritas en 2 tablas de piedra, ¿verdad? Y pues sí, el pueblo tal vez decía, bueno, ahí están escritas y guardadas, porque esas tablas de piedra se tuvieron que guardar dentro del arca que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, ¿verdad? Donde nadie podía entrar, solamente el sacerdote, el gran sacerdote, una vez al año entraba. Entonces el pueblo sabía que ahí estaba la ley de Dios, pero decían, bueno, está ya guardada. Entonces dice Dios, haré un nuevo pacto, porque ahora ya no les voy a entregar la ley escrita en tablas de piedra, sino que ahora las voy a escribir en sus entrañas, las voy a escribir en su corazón, las voy a escribir en su mente, que ya no las vean como algo lejano, que están allá guardadas, sino que ahora va a estar en ustedes. Decimos, ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es quitar la ley, no es decir la ley ya no sirve. El nuevo pacto es transformar el corazón para que ahí esté guardada o esté escrita la ley de Dios. Para que no digamos, es que no la conozco, es que sí me dijeron que está por allá guardada, pero yo no la he visto. No, ahora la tenemos en nuestra mente, la tenemos en nuestro corazón. Y ese nuevo pacto continúa vigente a través de la ley de Dios. Que así como a Israel se le dijo que tenía que obedecer, a nosotros también en este nuevo pacto se nos dice que tenemos que obedecer. ¿Obedecer qué? La ley de nuestro Dios. Entonces, podemos decir que para estar dentro del nuevo pacto, tiene que haber una transformación en nosotros, una transformación de nuestra mente y de nuestro corazón para poder entender, para poder comprender y poder guardar los mandamientos de nuestro Dios. Que ya no digamos es una ley que quedó escrita, sino es decir, es una ley que está en mí, que es parte de mí, de mi ser, y por lo tanto guardarla, obedecerla, es parte también de mí, es parte de mi naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios me ha transformado, Dios me ha dado su espíritu para que me guíe y aprenda a amar esa ley de Dios y decir como el rey David, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Claudio para continuar y concluir con este culto de alabanza a nuestro Padre Celestial. Pasa a vosotros.